Si miramos a lo largo de la historia, todos los humanos nos hemos tenido que enfrentar a la decisión de qué hacer con nuestras vidas, con la esperanza de tomar las mejores decisiones para vivir una vida extraordinaria. Sin embargo, el 99% de las personas, sin importar su contexto o época, nunca destacaron. Todos vivieron en la misma línea. Solo un 1% descubrió, creó e innovó. Y estas personas tenían las mismas 24 horas y casi el mismo contexto de partida. Entonces, si eran casi iguales al resto, ¿qué los diferenció? ¿Por qué lograron esas cosas? ¿Fue simplemente suerte o existe un patrón que tiene relación con todos ellos? Lo mejor que podemos hacer para darle una respuesta a esto es analizar un caso, Elon Musk. Para aclararte, caiga bien o no, no lo voy a analizar como persona, sino que lo voy a analizar como un sujeto que realizó ciertas acciones y qué resultado dieron esas acciones. Elon Musk a sus 30 años decidió que quería ir a Marte. Y él no tenía ni las herramientas ni el conocimiento necesario para construir cohetes. Él simplemente tenía un título en física, pero no sabía casi nada de cohetes. Y había vendido una empresa, PayPal, a 180 millones de dólares. Y esa fue su base inicial. Tenía cierta cantidad de dinero que con eso él ya se podía retirar. No tenía que esforzarse ni hacer ninguna cosa más en la vida. Muchas personas cercanas y familiares lo criticaron bastante, ya que básicamente tenía la vida resuelta y en esa época pensar llegar a Marte o hacer algo parecido a lo que él quería hacer era básicamente imposible, solo en pensamiento. Entonces empezó a hacer la pregunta de cómo lo hago y empezó a buscar maneras para lograrlo y empezó a buscar todo el conocimiento que tenía al alcance. Empezó a devorarse varios libros, a aprender cómo funcionaban los cohetes, qué materiales necesitaban, cómo funcionaba el despegue. De hecho, hasta se puso a experimentar y se quiso comprar un cohete. Y se fue donde unos rusos a que le vendieran un cohete y los rusos se le rieron en la cara y no le vendieron el cohete. Hasta le escupieron en el zapato. Pero a pesar de todas estas dificultades, él siguió adelante, él siguió intentándolo, se puso a construir su propio cohete, sus propios prototipos y al final lo logró. Aunque sus primeros cohetes fueron pésimos y perdió demasiada plata, él usaba cada lanzamiento y cada aprendizaje para aprender de eso, para ver qué fallaba, qué podía optimizar, qué no. Pensaba y tomaba riesgos, cosas que la NASA decía que no se podían hacer y él las intentó. Y al final él se daba cuenta de formas más optimizadas que podía hacer despegar los cohetes. Y todo ese tiempo, dinero y aprendizajes que le tomó hacer todo esto dio al resultado de que ahorita se convirtió en el hombre más rico del mundo. Y esto no significa que él sea el hombre más listo, sino que él tomó control de su tiempo. Para entenderlo mejor lo puse en una gráfica. Si ven, Elon Musk, mientras pasaba el tiempo, iba ganando conocimiento. Al principio era muy poquito y casi no se notaba el impacto que tenía esto en su conocimiento. Pero cuando fueron pasando los días, se volvieron semanas, después se volvieron meses y después se volvieron años, la gráfica empezó a crecer exponencialmente y por ello él vio los resultados que ahorita tiene. Si entendemos que a ti en la vida te pagan por solucionar problemas y para solucionar problemas tú tienes que tener conocimiento de cómo solucionarlos. Si tú dedicas tu tiempo a aprender cómo hacer esa cosa que después te van a pagar por resolverla, es como te vuelves del 1% de la población. Si tú coges esta gráfica y empiezas a desarrollarte y usas tu tiempo en aprender esa habilidad por la cual te van a pagar en la vida, entre más pases tiempo y entre más pases días que tú vayas desarrollando esa habilidad, más conocimiento vas a adquirir y por ello vas a poder solucionar mejores problemas que otras personas y te van a pagar a ti. Entonces, si el factor que hizo que esas personas destacaran y tuvieran una importancia en la historia de este mundo fue que dedicaron su tiempo en desarrollar maestría en esa habilidad que tienen, ¿por qué la mayoría de gente no lo hace? Y viene la realidad que vivir el proceso es muy duro, porque te tienes que enfrentar a muchas preguntas, ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué pasa si lo hago mal? O vienen hasta limitaciones, yo no creo que eso sea posible, o yo siempre he sido tímida para hacer esto, no soy capaz de ser disciplinado. Y la única solución a esto es enfrentarlo, hay que actuar, ya que mientras actúas vas enfrentando esas situaciones y para enfrentarlas tienes que buscar una solución. Entonces hasta que te pones a actuar es que ya vas viendo qué es lo que quieres desarrollar maestría. Si tienes miedo, empiezas a ver cómo enfrentar el miedo, cómo gestionar ciertas cosas, cómo tener resiliencia, cómo empezar a tener disciplina, porque te pusiste en la situación de que tienes que enfrentarlo sí o sí. Y mientras actúas y desarrollas esa habilidad que al final te va a hacer que te paguen en el futuro, estás aprendiendo a mantenerte en el proceso.
ya que es la parte más importante, porque si te decides rendir en esta parte, pues no vas a seguir haciéndolo y no vas a desarrollar la maestría que necesitas para que te paguen en eso. Pero puedes facilitarte la vida y aprender herramientas que te faciliten llevar ese proceso, que yo lo llamo las habilidades dominó. Temas como la inteligencia emocional, aprender a gestionar tus emociones, aprender a comunicarte, a vender tus ideas, a tener buena oratoria, te ayudan a sobrevivir en la vida en general y también te ayudan a manejar ese proceso y todas las personas que interactúen alrededor de ese proceso. Básicamente te hacen la vida más fácil, y si tú pones un poquito de ese tiempo, de ese proceso a desarrollar esas habilidades, es como cuando los humanos creamos herramientas. Dedicamos un tiempo primero a desarrollar esas herramientas, pero después esa herramienta va a hacer que multipliquemos nuestra eficiencia en unos niveles muy altos y vamos a terminar siendo más eficientes que las personas que no tienen esas herramientas. Al final, decidir qué hacer con tu vida no tiene una respuesta buena ni mala, ya que depende mucho de tú qué quieres hacer y qué contexto tienes. No tenemos que ser máquinas y trabajar 16 horas seguidas, ya que también necesitamos tener momentos de desconexión, de hablar con amigos, de no hacer nada, de ver celular. Pero si decides tomar una fracción de ese tiempo y dedicarlo en aprender una habilidad, es lo que te va a diferenciar del 99% de las personas. Al final, te parezca injusto o no, ahorita tienes el control de tu vida y tú tienes la decisión de qué rumbo darle a esa vida dependiendo de en qué gastas tu tiempo. Y al final yo te comparto estas reflexiones desde lo que he aprendido y lo que pienso, porque te hace consciente de las cosas. Te hace consciente de que si te pones a pensar por qué las personas han logrado cosas, es porque han dedicado tiempo en hacerlo. Y que por lo tanto, si tú quieres lograr una cosa, también podrías intentar dedicarle tiempo a esa cosa en específico a ver cómo te va a ti. Pero al final en la vida todo tiene un coste. Y si el coste de enfrentar el miedo y empezar a actuar es más grande que el coste de haberte arrepentido de vivir una vida que no quisiste, te invito a que te quedes viviendo en automático y en tu zona de confort.